Hola estimados, ¿cómo están? Buenos días a todos. ¿Cómo les fue en la prueba? Me imagino que bien ayer, ¿cierto? Bien, vamos a seguir con las clases eh, y lo que hemos visto hasta ahora es el campo magnético y el campo magnético genera una interacción sobre las corrientes. Espero que les haya ido bien en la prueba, sí. No se preocupen. En general, ahora con esta modalidad de pruebas a todos les va bien, así que no, tranquilos. Profe, una consulta, perdón que lo interrumpa. Ya, dale, Eh, lo que, pa- lo que pasa es que ayer no pude adjuntar el archivo PDF porque la página no me cargaba y se me mandó al correo. Sí, sí, no, sí lo recibí, sí lo recibí. Cuando empiece a ver las correcciones y todo eso, ahí voy a ver cómo lo podemos hacer. Muchas No gracias, tenía profe. tenía en el sistema, hay un sistema de emergencia para mandar las pruebas. ¿Tenían ese sistema habilitado o no? No sé, no me di cuenta. Pero si mandé los resultados, sí. Ya. Ya, no importa si yo recibí la prueba, si la tengo, así que ahí vamos a ver cómo se corrige. A veces, Muchas gracias, profe. a veces los sistemas son medios cuadrados y no, son muy duros y no aceptan ninguna opción distinta a la que estaba programada inicialmente, así que ahí hay que hablar con el coordinador o alguna cosa. Pero eso lo vamos a ver, no se preocupen. Bien, lo que teníamos que seguir viendo era la corriente eléctrica y el campo magnético. Y ahora lo que ya sabemos es que el campo magnético interactúa con las corrientes eléctricas y a su vez las corrientes eléctricas generan campo magnético. Es una interacción mutua. Entonces, eh, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre cuando tenemos dos conductores? Déjenme compartirles pantalla. Eh, si tenemos dos conductores con corriente, cada uno va a generar un campo magnético, pero a la vez sabemos que un campo magnético genera una fuerza sobre un cable que lleva corriente. Entonces, por ejemplo, el primer cable va a generar un campo magnético y ese campo magnético va a hacer una fuerza sobre el segundo cable que lleva corriente. Pero el segundo cable, a su vez, también va a generar un campo magnético y ese campo magnético también va a hacer una fuerza sobre el primer cable. Entonces, hay una interacción mutua. Eh, y por lo tanto va a haber una fuerza entre los dos cables. Así que calculemos y veamos cómo son esas fuerzas. Vamos a aprovechar de repasar un poquitito los conceptos porque calcular el campo magnético es un poco más complicado que el campo eléctrico porque tiene unos productos cruces y esos productos cruces hacen que sean más complicadas las integrales. Pero conceptualmente no es complicado. Ya. Veamos entonces qué pasa cuando tenemos dos cables. Voy a cambiar pantalla. Estoy apuntando para cualquier lado esa cosa.
Ahí quedó, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cable que lleva una corriente y otro cable que lleva una corriente y 2. Este cable va a generar un campo magnético, un B1, por ejemplo. Un B2 más bien, ¿cierto? Y este va a generar un B1. ¿Para dónde va? Eso lo tenemos que calcular. Y este B1 va a generar una fuerza sobre este, por lo tanto va a haber una fuerza, supongamos que fuerza 1, 2, la fuerza que el cable 1 le hace al cable 2 y a la vez va a haber otra fuerza por aquí, que es una fuerza 2, 1. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ver, veamos el enunciado, supongamos que los cables llevan una corriente I1 e I2 y están separados por una distancia A. Calculemos cuáles son las fuerzas, cuáles van a ser la fuerza 1, 2 y la fuerza 2, 1. Primero, calculemos el campo del cable 1. Acuérdense que cuando uno quiere resolver el problema, hay que ir de a poco, y si el dibujo es muy complicado, hay que hacerlo de nuevo. Miren, fíjense, esa cuestión está bastante complicado ese problema, ese dibujo, así que calculemos el campo de un cable en general. Y para eso vamos a dibujar, lo vamos a dibujar de esta forma. Vamos a poner ahí eje X. Aquí va la corriente, ¿ya? Y vamos a calcular el campo en el punto P. Campo en P. La corriente va hacia la derecha en este caso. Si se acuerdan bien, la ley de Biot-Savart nos permite calcular el campo magnético generado por una corriente, un cable. ¿Cuál es ese campo? Primero que nada, vamos a suponer que, a ver, vamos a suponer que es infinito. Ya. Vamos a suponer que el cable empieza aquí en menos B y llega hasta B. Supongamos primero que es un cable de un largo 2B y que lleva una corriente I. Después, este B lo vamos a extender hasta infinito y vamos a obtener el campo de un cable infinito. ¿Ya? ¿Cuál es el campo en el punto P? De acuerdo a la ley de Biot-Savart, es mu0 I partido por 4pi por la integral de L cruz R menos R' partido por R menos R' al cubo. Esa es la ley de Biot-Savart. Y ahora tenemos que ver qué es lo que son cada una de estas cosas. R es el vector que apunta al punto donde estamos calculando el campo. Por lo tanto, R apunta aquí, en ese punto. R entonces sería, y calculémoslo a una altura h. R sería h j tonco, porque R
de acuerdo al sistema de coordenadas que tenemos, HJ tongo es en la posición del punto P. R' es un vector que apunta al cable, pero como el cable es un cable largo, tenemos que poner una variable, ¿ya? Porque el vector R' es un vector variable. Entonces, esa variable, como estamos en el eje X, esa variable es X. ¿Y cuál es la dirección de la variable X? La dirección es y tongo. ¿Qué es lo que es DL? DL es el vector largo infinitesimal. Ese vector largo va en la dirección de la corriente y tiene un largo de L. ¿Ya? ¿Cuál es la dirección de la corriente en este caso? La dirección de la corriente es J tongo, ¿cierto? Va, y tongo. Porque la corriente va sobre el eje X hacia la derecha. ¿Cuál es el largo del vector DL? El vector DL en este caso particular, va sobre el eje X. El vector DL es así. Este es DL. Molesta un poco la luz esa, ¿cierto? Ahí, espérense. Ahí. Ya. El vector de L entonces apunta en la dirección del eje X y va sobre el eje X. Y como va sobre el eje X, entonces DL se escribe como DX. ¿Ya? Y ahí tenemos estas tres cosas. ¿Ya? ¿Cuánto vale R menos R'? R menos R' vale HJ tongo menos X y tongo. ¿Cuánto vale el módulo de R menos R'? Vale la raíz de H cuadrado más X cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto vale? Vamos a calcular al tiro DL cruz R. Vale dx y tongo cruz HJ tongo menos X y tongo. No sé si se alcanza a ver. Sí, se alcanza a ver. Ya, eso ahora. ¿Cómo se hace el producto cruz? I cruz J. I cruz J es K, por lo tanto esto es dx H K tongo. I cruz J es K. I cruz I es C. Por lo tanto, este producto cruz nos queda de esa forma. ¿Cómo nos queda la integral entonces? Vamos a seguir acá. Nos queda la integral, nos queda B es igual a U0i partido por 4pi por la integral de dx h tongo, ¿cierto? Partido por el módulo al cubo, o sea, este de acá, h cuadrado más x cuadrado al cubo. Vamos a ponerlo de esta forma, h cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. Y esto, ¿entre qué punto y qué punto? Entre menos b y b, ¿cierto? Menos b y b. Ahora, esta integral, a ver, veámoslo acá, es h y k tongo es mu0 i partido por 4pi por h k tongo
H y catongo son constantes, sale fuera de integral, me queda dx partido por h cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. Entre menos b y b. ¿Ya? Ahora, esta integral es conocida y se puede hacer usando tablas de integrales. O si quieren la hacen, algún día tienen que hacerla ustedes, pero no es necesario hacerla y podemos solo poner el resultado. El resultado es B igual a 0 y H catongo partido por 4pi. Y esto es 1 partido por H cuadrado. X partido por raíz de H cuadrado más X cuadrado. Y esto entre menos B y B. ¿Ya? Si no se ve bien la pantalla, avísenme ya, porque quizás estoy escribiendo muy chico. O acuérdense que cuando la señal es mala, baja la resolución de la pantalla y no se ve muy bien. Así que avísenme cualquier cosa. Ya, entonces tenemos acá esto de aquí y hay que ahora evaluarlo. Nos queda B igual a 0 y H catongo partido por 4pi. Esto evaluado en B, este H cuadrado se va, me queda 4pi H. B me queda B partido por raíz de H cuadrado más B cuadrado más. Ahora, fíjense, evaluado en B me da B esto de aquí, menos esto mismo evaluado en menos B. Este menos con ese otro menos me da un más, por lo tanto me da B partido por raíz de H cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Y finalmente, esto me da, B me da mu 0 y partido por 4pi H catongo, y esto me da 2b partido por raíz de H cuadrado más B cuadrado. Ya. Esto nos da entonces el cable que tiene un largo B, un largo 2B. Recapitulando, esto era lo que teníamos. Ya, fíjense en lo que nos dio. Primero que nada, nos dio un vector que apunta en la dirección catongo. ¿Catongo hacia dónde apunta? Aquí tenemos X, acá tenemos Y, por lo tanto K apunta hacia afuera. Por lo tanto, el campo apunta hacia afuera. El campo es de esta forma, así. B. Acuérdense que este círculo con el puntito representa un vector que apunta hacia afuera de la pizarra. ¿Qué otra cosa tenemos? Entonces, el campo apunta acá arriba, hacia afuera. Y este es H es la distancia entre el cable y el punto donde estamos calculando el campo, el punto P.
Ahora, fíjese otra cosa. Si yo por simetría me muevo hacia abajo, por ejemplo, si yo me pongo en este punto, a la misma distancia, a distancia menos h, el campo por simetría va a apuntar hacia adentro. El campo en este otro caso va a ser así, B. De nuevo, este círculo con una cruz representa un vector que entra a la pizarra. Entonces el campo va siempre girando alrededor del cable. Si uno lo dibuja de lado, si la corriente va hacia allá, el campo va de esta forma, B va hacia allá, de esa forma. Por simetría, si se acuerdan bien, simetría significa que si yo veo una cosa y yo después me muevo y veo la misma cosa, entonces el campo tiene que ser igual. Esa es la simetría. Si yo estoy parado a un lado y veo el campo que apunta en esa dirección, y después me paro en otra parte y veo exactamente lo mismo, entonces el campo tiene que ser exactamente el mismo. Esa es la simetría. Una consulta. ¿Ya? ¿Esos vectores que usted dibujó en el círculo no son tangentes al radio? ¿O Sí, están sí, un poco desviados hacia afuera? son tangentes al radio, sí, sí, sí. Ah, ya, gracias. Ya. Si uno dibuja el cable desde arriba, es que lo malo es que esto es en 3 dimensiones, entonces cuesta un poco dibujarlo. Si uno dibuja el cable desde arriba, esta es la corriente I, y el círculo lo dibuja así, el campo va a tener esa forma. ¿Ve? Y este vector B es tangente al círculo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hicimos fue encontrar el campo en un punto. Por ejemplo, este punto de acá. Ahora, usando el concepto de simetría, uno puede encontrar que el resto del campo, los demás campos en otras partes del círculo tienen esta forma. ¿Ya? Entonces, ese es el campo que genera un cable. Los cables siempre generan un campo que circula o que se da vueltas alrededor del cable. ¿Ya? ¿Y cuál es el valor del campo? El valor es esto que está acá. Fíjense que cuando uno se aleja del cable, el campo va disminuyendo. ¿Por qué? Porque cuando uno se aleja del cable, H es más grande. H aumenta, ¿cierto? Y H está dividiendo acá está dividiendo de manera complicada, porque aquí tenemos H y aquí tenemos raíz de H cuadrado. Está dividiendo de manera un poco complicada, pero cuando aumenta H, el campo disminuye. Mientras más cerca del cable estemos, el campo va aumentando. Y de hecho, si uno se acerca mucho al cable, H disminuye a 0 o cerca de 0, y si H es 0, entonces esto se nos va a infinito. Entonces, el campo en un cable infinitamente delgado, no existe. El campo existe fuera del cable. Un cable infinitamente delgado que tiene radio 0. Eso en realidad no existe. Ya, veamos una última cosa. ¿Qué pasa si B y menos B se van a infinito? ¿Qué pasa si el cable es infinito? Si el cable es infinito, significa que B tiende a infinito. Entonces vamos a ver qué pasa acá. Entonces, ¿qué pasa si B tiende a infinito? Vamos a hacerlo de manera más correcta. A ver, aquí. Ese es H. B tiende a infinito, ya. ¿Qué me queda? Mu 0
I catongo partido por 4 pi h. Ahora, este b lo voy a pasar, voy a multiplicar por 1 partido por b, arriba y abajo, ¿ya? Si multiplico por 1 partido por b, este b se me va, me queda 2 partido por raíz de h cuadrado partido por b cuadrado más 1, ¿cierto? Porque este b pasa, se mete dentro de la raíz como b cuadrado, y por lo tanto me queda eso. Y ahora, si b tiende a infinito, h cuadrado partido por b, este b cuadrado, h cuadrado partido por b cuadrado tiende a 0 y me queda 1 acá y me queda b igual a, ahí hay un 2 partido por 4, me queda mu 0 y catongo partido por 2 pi h, ¿ya? Y este es el campo de un cable de largo infinito. Fíjense qué pasó con el campo depende solamente de h. H es la variable que cambia. Entonces, veamos acá. El campo depende solamente de h, y h en realidad es la altura. H es la altura sobre el eje X, o sea, podríamos poner h igual i. ¿Por qué podría poner h igual i? Porque si yo quiero calcular en un punto cualquiera sobre el eje y, entonces cambio la variable h por i. Entonces b va a ser mu 0 i catongo partido por 2 pi i. En el fondo, i o h da lo mismo, es la distancia entre el cable y el punto. Entonces, si yo me alejo del cable, el campo va disminuyendo. Pero otra cosa más, el campo no depende de la variable x, ¿cierto? Por lo tanto, si yo me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, no pasa nada. Entonces, si yo me muevo acá por ejemplo, a la misma altura h, el campo va a ser igual. El campo en cualquier parte, a una misma altura h o a una misma distancia del cable, el campo va a ser el mismo. ¿Ya? Profe, ¿a qué se refería con que h fuera igual a y? A ver. ¿A qué me refiero? Miren, cuando hicimos el cálculo, lo hicimos a una altura h fija, ¿cierto? Por lo tanto, el campo me dio mu 0 i catongo partido por 2 pi h, ¿cierto? Pero ahora yo quiero generalizar esta fórmula. No quiero calcularla solamente en el punto h, sino que quiero calcularla en otras partes. ¿Qué pasa si yo digo, ¿cuál va a ser la altura acá arriba? H'. Según esta fórmula, la altura en H', o sea, el campo en H' va a ser lo mismo, pero este H se cambia por H', ¿cierto? Porque si yo hago el cálculo con H', no va a haber nada que cambie salvo la letra H', ¿por cierto? Porque no hay ninguna diferencia conceptual entre este punto y ese otro punto, o un poco más abajo. Entonces, uno puede generalizar esta fórmula. La fórmula la calculamos en un solo punto, que era el punto H, ¿ya? Pero ahora yo quiero generalizarla. Si yo quiero generalizarla, entonces normalmente uno usa una variable. Las variables son las que se usan para generalizar la fórmula. ¿Y cuál es la variable?
La variable es la distancia entre el cable y el punto donde estoy. Y esa distancia, si yo quiero poner la variable, la pongo como i normalmente. Entonces, i es una variable. ¿Ya? Ahora, eso es por convención. La costumbre es que cuando uno expresa variables, usa las letras, las mismas letras del sistema de coordenadas. Si uno quiere usar un punto fijo, un número fijo, entonces usa otras letras. H, E, I, o sea, H, A, B, C, lo que sea. Pero las letras del sistema de coordenadas, que son X, Y o Z, son las que normalmente se usan para representar las variables. Eso es por costumbre, ¿eh? No está escrito en piedra. Esa es la costumbre. Y cuando uno ve una fórmula en la cual tiene un Y, o un X, o un Z, normalmente esa fórmula significa que esa es una variable. Para los otros sistemas de coordenadas es lo mismo. El sistema polar, por ejemplo, o el sistema cilíndrico tiene variables R, θ y Z, ¿cierto? Entonces, si yo veo una letra R, significa que es una variable en el sistema de coordenadas cilíndrico. ¿Ya? Salió el sol. Entonces, cuando uno expresa variables, se expresan con la letra del sistema de coordenadas. Ya, aquí tenemos entonces el campo y ahora, finalmente, después de todo esto es bueno porque esto es un repaso y el campo de un cable infinito lo vamos a usar bastantes veces en el resto del curso, ¿ya? Entonces, ya tenemos el campo que genera el cable. Entonces, y ahora fíjense que voy a cambiar un poco, vamos a hacer de nuevo X, Y. Ahora vamos a ver el problema. Teníamos dos cables, ¿cierto? Teníamos este cable acá, vamos a dibujarlo ahí un cable y el otro cable lo vamos a dibujar acá. Esta distancia era A, la corriente aquí tenemos I1 y aquí tenemos I2. Y los dos van hacia arriba en este caso. ¿Ya? Entonces, una cosa más que se me fue. Fíjense, acá, la corriente iba hacia la derecha, ¿cierto? Esa es I. Y el campo va hacia afuera. El campo va en la dirección, a ver, no sé si se ve, espérense un segundito. Espérenme un segundo, voy a ver si... Ya, el campo entonces, el campo va hacia afuera. Esa dirección hacia afuera es la dirección que indica la regla de la mano derecha. Por lo tanto, la mano derecha dice que si yo apunto el pulgar en la dirección de la corriente, los dedos me indican la dirección del campo. Entonces, el campo va así en esta forma. Va hacia afuera, ¿se fijan? Entonces, si yo dibujo el cable hacia arriba, ¿hacia dónde va a ir el campo? El campo, a este lado, el campo va a salir. Porque apunto el pulgar hacia arriba, los dedos acá me apuntan hacia afuera. A este otro lado, el campo va a entrar. El campo entra. Ese es B1. ¿Ya? Entonces, sobre este punto, B1 en el punto A, el campo que genera este cable en este punto apunta hacia adentro. ¿Cuál va a ser la fuerza sobre el conductor 2? F. A ver, ¿cómo le habíamos puesto? F12
es la fuerza que hace el cable 1 sobre el conductor 2. Entonces, F1,2, ¿se acuerdan cuál era la fuerza? Era I por la fuerza va a ser I por L cruz B. ¿Qué es lo que son I, L y B? Aquí es fácil enredarse. Primero que nada, I es la corriente sobre la cual se ejerce una fuerza. La fuerza magnética que ejerce un campo sobre una corriente es I por L cruz B, ¿cierto? Ahora, este I es, ¿qué cosa? Es la corriente sobre la cual se ejerce la fuerza. ¿Cuál es esa corriente? Es I2. ¿Ya? Entonces, este es I2. ¿Qué es lo que es L? L es el vector largo de la corriente sobre la cual se ejerce la fuerza. Por lo tanto, este es L2. Vamos a ver qué es lo que es L2 después, pero cruz B. B es el campo que ejerce la fuerza sobre este otro. Por lo tanto, este es B1. ¿Estamos? Aquí es fácil enredarse, porque tenemos dos cables y cada cable genera sus propios campos y todo lo demás. Ya, pero aquí eso es lo que tenemos. ¿Y qué nos da entonces? Fíjense que nos da I2, L2. A ver, L2, ¿cuál va a ser? Vámonos al tiro. L2, bueno, L2 va a ser un L2 hacia arriba, un largo L. ¿Y en qué dirección va L2? L2 va en dirección J tongo, ¿cierto? Cruz B1. B1, ¿qué dirección tiene? Este es más complicado. El campo es esto, ¿cierto? Este es el campo. B1, a ver, vamos a... B1 es mu0 y 1, porque es la corriente, este genera el campo, mu0 por I1 por K-tongo, ¿ya? Pero esta dirección, en este punto, ¿cuál sería? La dirección es menos K-tongo. Pregunten si se enredan acá, por si acaso. Partido por 2pi. ¿Y cuál es la distancia? La distancia es A. La distancia entre los cables es A. ¿Ya? ¿Y eso qué nos da? Nos da I2, I1, L2, mu0. Ahora, J cruz K. J cruz K, yo siempre me gusta anotar este monito aquí, y JK, J cruz K me da I, de acuerdo a la mano derecha, J cruz K me da I, por lo tanto me da, y ahí tengo un menos, por lo tanto me da I tongo y un menos, partido por 2pi A. ¿Ya? Profe, una Entonces, consulta. ¿ya? ¿Por qué había dado menos K-tongo? Este menos K-tongo, porque miren, ¿cuál es la dirección del campo que genera este cable? Primero que nada, si se acuerdan bien, la dirección la da la regla de la mano derecha. Entonces, veamos. Apunto hacia el pulgar hacia arriba y
Entonces, en este punto de acá, el campo va hacia afuera, ¿cierto? Pero resulta que yo quiero calcular el campo acá, donde me hace, donde estoy haciendo la fuerza. Para calcular la fuerza sobre el cable 2, yo tengo que calcular el campo en el punto donde está el cable 2. Entonces tengo que calcular el campo en este punto, acá. ¿Y hacia dónde va? A una distancia A del cable 1 y hacia la derecha. Pero en este punto, ¿hacia dónde va el campo? Si yo uso la regla de la mano derecha, tengo que cambiarme aquí. La regla de la mano derecha me dice que si yo apunto el pulgar en la dirección del campo, perdón, aquí está la corriente, ¿cierto? Si yo apunto el pulgar en la dirección de la corriente, los dedos me indican hacia dónde va el campo. Y en este caso los dedos apuntan hacia abajo. Aquí hay una sombra. Entonces, te fijas que el campo, en este punto, el campo apunta hacia adentro. Y hacia adentro significa, ¿qué cosa? Significa, de acuerdo a mi sistema de coordenadas, X va para allá, Y va hacia arriba, hacia adentro es menos K. Porque el vector Z, el eje Z va hacia afuera, por lo tanto hacia adentro tengo menos K. ¿Se entiende? Acuérdense que el campo va circulando, es como que circula alrededor del cable. Entonces el campo cambia de dirección dependiendo de dónde estoy ubicado. Como les dije recién, aquí el campo apunta hacia afuera. Acá el campo apunta hacia adentro. Si yo me pusiera acá afuera, lejos de la pizarra, hacia el lado de acá de la pizarra, el campo hacia dónde apuntaría, el campo apunta hacia allá, hacia la derecha. Entonces el campo, si se fijan, va apuntando alrededor del cable. ¿Ya? Por eso es menos K. Ahora, acuérdense que yo estoy calculando la fuerza en un punto bien específico, aquí, en este punto. Y en este punto, la fuerza, el campo tiene dirección menos K. ¿Ya? Si yo calculara la fuerza en otra parte, sería distinta esa dirección. ¿Ya? Así que, por eso es que es más enredado, porque el campo cambia de dirección dependiendo de dónde esté. Molesta la lucecita. Espérense, déjenme ver si puedo correr más la cortina. Ya. Ahí estamos entonces. Fíjense, me queda menos I1 y 2, L2, Mu0 y Tongo, partido por 2 pi-A. Y ahora, ¿hacia dónde apunta esta fuerza? Fíjense que la fuerza apunta hacia adentro. Entonces la fuerza, aquí, F1, 2. ¿Ya? F1, 2 apunta hacia adentro y esto es lo que nos da acá. Ahora, ¿qué pasa con la otra fuerza? F2, 1. Uno lo podría hacer un poco por simetría, ¿cierto? A ver, ¿cómo lo hago aquí? Vamos a poner una línea. F2, 1. F2, 1 sería la fuerza que ejerce el campo generado por esta corriente sobre este otro. Pero ahí uno puede usar esta misma formulita y aplicarla al revés. ¿Cuánto daría F2,1? Diría, las dos corrientes están involucradas en la fuerza, I2 y I1, ¿cierto? F sería I1 y 2, L1, Mu0, partido por 2 pi-A, y Tongo. Ahora, ¿qué dirección tiene esta segunda fuerza? Si esta fuerza
fíjense que aquí es completamente simétrico todo. Las dos corrientes van hacia arriba. Este cable siente una fuerza hacia adentro. No le queda otra a este cable que sienta también una fuerza hacia adentro, o sea, hacia allá, hacia F2,1. Entonces, F2,1 sería Itongo. ¿Ya? Entonces, esas son las dos fuerzas que sienten los cables. Entonces, si yo tengo dos corrientes que van en paralelo, los dos cables tienden a juntarse, a atraerse. Ya, ahí tenemos entonces la fuerza sobre los cables. Ya, vamos a empezar a ver también lo que es la ley de Ampère, ¿ya? La ley de Ampère, voy a cambiar de... la ley de Ampère es una ley que se usa para calcular campos magnéticos, si es que uno conoce las corrientes, para sistemas simples. La ley de Ampère es parecida a lo que... la ley de Ampère es parecida a lo que nosotros conocemos como la ley de Gauss. ¿Se acuerdan que la ley de Gauss se usa para calcular campos eléctricos en algunas geometrías más o menos simples? La ley de Ampère es parecida. La ley de Ampère, uno calcula los campos magnéticos a partir de cómo van las corrientes. Ahora, ¿cuál es la ley de Ampère entonces? Primero que nada, ya sabemos que cuando tenemos un cable, como lo que se ve acá, por el que circula una corriente, ese cable genera un campo magnético y el campo magnético es como que gira alrededor del cable. Si aquí tenemos el cable, supongan que el cable es este que está acá, la corriente sale, el campo entonces en este caso apunta aquí hacia la izquierda, aquí apunta hacia abajo, aquí apunta hacia la derecha, allá apunta hacia arriba, ¿cierto? Entonces el campo gira alrededor del cable que lleva corriente. Ahora, si uno hace un experimento, que si algún día volvemos a clase, es bueno hacer este experimento en el laboratorio. Si ustedes alrededor de un cable con corriente ponen brújulas, ustedes saben que las brújulas son magnéticas y las brújulas siguen al campo magnético. Entonces, las brújulas, ¿qué es lo que harían? Las brújulas, si no hay corriente, estarían todas apuntando hacia el norte, pero si empieza a haber corriente, esa corriente genera un campo magnético y ese campo magnético hace que las agujas de las brújulas se alineen en la dirección del campo magnético. Por lo tanto, lo que veríamos es una cosa como que lo que está aquí en el dibujo. El campo, y en el fondo esto nos diría hacia dónde va apuntando el campo magnético en cualquier punto alrededor del cable. ¿Ya? Entonces, eso es para que tengan una buena idea de cómo se generan los campos magnéticos alrededor de un cable. ¿Ya? La corriente ya la calculamos, el campo ya lo calculamos, y otra manera, aquí puede ser medio complicado. Hasta ahora,
el campo magnético lo calculamos usando el sistema cartesiano, ¿cierto? Pero el campo magnético también lo podemos expresar usando otros sistemas, por ejemplo, sistema cilíndrico o polar. Si uno quiere poner el mismo campo magnético, pero con un sistema polar, no, lo que nos va a dar es la formulita que está acá. B igual a mu0 I partido por 2πr teta tongo. Aquí de nuevo los dejé, se me van a enredar, pero ¿qué le vamos a hacer? Miren, el sistema polar, si se acuerdan bien, a ver, ¿cómo lo...? Miren, para que no se enrede la cosa, vamos a volver a aquí. Que le sea la lucecita. Ya, miren. Aquí tenemos la corriente. Si la corriente va hacia afuera, el campo tiene esa forma, B. Esto ya lo sabemos, ¿cierto? Ahora, si yo pongo un sistema de coordenadas de esta forma, X, Y, en este punto, el campo va a apuntar hacia arriba. A este punto le vamos a llamar A. Entonces, B sub A, ¿qué va a ser B sub A? B sub A va a ser mu0 I partido por 2pi, y además voy a suponer que este círculo tiene un radio R, partido por 2πr. En el punto A, ¿hacia dónde apunta el campo? Hacia arriba, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es arriba? Este es X y este es Y. Hacia arriba yo tengo J tom. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo, como esto es medio enredado, estoy haciéndolo con cuidado? Supongamos que yo quiero calcular aquí en el punto acá arriba, por ejemplo. Este va a ser mi punto B. ¿Cuál va a ser B sub B? Lo único que va a cambiar va a ser la dirección. Entonces va a ser mu0 I partido por 2πr. ¿Cuál va a ser la dirección del campo en el punto B? El campo va a apuntar hacia allá, hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón. El campo apunta en esa dirección. ¿Qué dirección es esa de acuerdo a mi sistema de coordenadas? En este caso va a ser menos I, ¿cierto? Porque esta dirección es en sentido contrario del eje X. Por lo tanto es menos I. Se fijan que el campo cambia de dirección dependiendo de donde yo estoy. Si yo estoy acá abajo, a este le vamos a llamar el punto C. ¿Cuál va a ser B sub C? Va a ser mu0 I partido por 2πr. En el punto C, el campo apunta hacia la derecha. Por lo tanto, va a ser I tongo, ¿cierto? Fíjense que en todos estos puntos, lo único que cambia es la dirección. El resto es lo mismo porque estoy en un círculo de radio R a la misma distancia del cable. Por lo tanto, lo que cambia es la dirección. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer para simplificar un poco este JI que va cambiando a cada rato? Si yo quisiera calcularlo acá, la dirección va a ser esa, va a ser más complicado todavía. Entonces, este I no va a ser I tongo y J tongo, sino que va a ser harto más complicado. Entonces, ¿qué es lo que conviene usar en este caso?
lo que hay que hacer es usar las coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas polares? Veamos, las coordenadas polares ustedes las conocen. Entonces, las coordenadas polares, en vez de cartesianas, voy a usar coordenadas polares que son R tongo y teta tongo. Entonces, si yo estoy en el punto A, ¿hacia dónde apunta el vector teta tongo? Teta tongo apunta hacia arriba, ¿cierto? ¿Cuál va a ser entonces B sub A? Estoy aquí en el punto A. B sub A va a ser mu0 I partido por 2pi r. ¿Y cuál es la dirección? Es teta tongo. ¿Por qué? Porque teta tongo apunta hacia arriba si es que yo estoy en el punto A. ¿Cuál va a ser B sub B? Acá. ¿Hacia dónde apunta teta tongo? En el punto B. Resulta que teta tongo apunta hacia allá. Ese es teta tongo. ¿Ya? Entonces, B sub B va a ser mu0 I partido por 2pi r teta tongo. ¿Ya? Se ve harto mal la pizarra, ¿cierto? Pero aquí tengo problema con las luces. Denme un segundo. Peor. Ahí. Ya. Ahí se ve un poco mejor, ¿cierto? Bueno, no importa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si uno usa coordenadas polares, entonces el teta tongo va a apuntar siempre en la dirección del campo. Entonces, el campo es mucho más fácil expresarlo usando coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, va a ser siempre... ¿Por qué? Porque va a ser siempre teta tongo, va a ser siempre lo mismo. Ya, entonces, eso es lo que tenemos con el campo magnético. Ya. Veamos, volviendo acá, entonces, ahí. Entonces, si el campo, entonces va a ser este B que tenemos acá, que es mu0 I partido por 2pi r teta tongo, ¿ya? Porque el teta tongo va a apuntar siempre en dirección tangencial al círculo. Y así no tenemos problema cuando estemos cambiándonos cuando estamos en uno u otro lado del círculo. Ahora, la ley de Ampère es la siguiente. Supongamos que yo quiero calcular la integral de b punto dl en todo el círculo. Es más fácil de nuevo viendo la pizarra. Supongamos que yo quiero calcular la integral de b punto dl en el círculo. Acá está el círculo, ¿ya? Está bien enredado el círculo, lo vamos a simplificar un poco. Primero que nada, tengo que saber cuál es dl. dl, ¿qué es lo que es dl? dl es un vector que en este caso se mueve por sobre el círculo. dl es ese. ¿Ya? dl siempre va moviéndose en este caso, el dl es un vector que se mueve alrededor del círculo. Por lo tanto, dl, en este caso, dl va a ser r de teta tongo. ¿Por qué r de teta tongo? Porque el radio del círculo es r
y DL es perpendicular al radio y apunta en la dirección tetatongo. DL, acuérdense que tetatongo apunta en la dirección del círculo y DL también apunta en la misma dirección, por lo tanto la dirección de DL es de teta. ¿Cuál es el largo de DL? Esto ya lo hemos visto varias veces en el curso, es R de teta. Por lo tanto, ¿cuál es la integral de B.dl? B era mu0 i partido por 2pi r tetatongo punto r de teta tetatongo. ¿Ya? Teta punto teta, ¿cuánto vale? 1. Se nos va este r y me queda la integral de mu0 i partido por 2pi de teta. ¿Dónde estoy haciendo la integral? Esta integral la estoy haciendo en el círculo completo. Por lo tanto, el círculo completo significa que yo parto desde acá, me doy la vuelta y llego aquí de nuevo. El círculo completo entonces significa que teta es de 0 a 2pi. Por lo tanto, ¿cuánto vale esa integral? Vale mu0 i partido por 2pi por 2pi y eso vale mu0 i. Entonces, ¿qué es lo que calculé recién acá? Calculé esta integral y esa integral me dio mu0 i. Vamos a escribirla un poco más ordenada. Lo que acabo de calcular entonces es la integral de b.dl. Le vamos a poner un circulito ahí y eso es igual a mu0 i. ¿Ya? Esto lo que me dio es el cálculo específico, este cálculo bien particular de un círculo de radio R alrededor del cable, y además es un círculo, ¿ah? Ojo, es un círculo redondo. Pero vamos a ver que esto se puede generalizar y esto es lo que se llama la ley de Ampère. ¿Ya? Pero se nos acabó el tiempo, así que vamos a seguir mañana. Pero eso es lo que se llama, o se dice, la ley de Ampère. ¿Ya? Voy a ver si puedo mejorar un poco la luz, porque, escucha que molestan esas lucecitas que apuntan. ¿Ya? Entonces, preguntas, ¿alguna otra cosa? Todo bien, parece, ¿cierto? Ya, entonces, nos veríamos mañana y vamos a seguir viendo la ley de Ampère y algunos ejercicios también sobre esta cosa. Ya. Bien, que les vaya muy bien a todos. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, que esté bien.